Hello, children. How are you? Fine. Are you ready to start the English class? ¿Están listos para comenzar la clase de inglés? So let's go. Hoy empezamos nuestra clase número 28. So, the title is it a lion? Is it a lion? ¿Es un león? Y respondemos, yes it is, o no it isn't. What do you think? ¿Qué creen ustedes? Is it a lion? No, it isn't. No lo es. It's a cat. Es un gato disfrazado de león. But it isn't a lion. No es un león. Okay? Well, activity 1, actividad número 1, says listen and practice. Escucha y practica. ¿Cómo van a practicar? Repitiendo el mini diálogo, este que tenemos acá. Practicar, lo van a escuchar muchas veces y luego me van a enviar un video o un audio de su lectura, ¿sí? Pero quiero que escuchen y practiquen antes, no que lean así nomás. Recuerden que en inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Por eso es muy importante que escuchemos varias veces y ustedes lo practiquen. ¿Sí? Yo voy a ir leyendo despacito, así ustedes pueden ir practicando. Tenemos un diálogo entre Susan y Ryan. Ok, comenzamos. Look in the bush. Look in the bush. Is it a lion? Is it a lion? No, it isn't. No, it isn't. It's a tiger. It's a tiger. Are they crocodiles? Are they crocodiles? Yes, they are. Yes, they are. They are in the water. They are in the water. Ok, entonces, Susan le dice a Ryan, look in the bush. Mira en los arbustos. Is it a lion? ¿Es un león? Y Ryan responde, no, it isn't. No, no es. It's a tiger. Es un tigre. Are they crocodiles? ¿Son ellos cocodrilos? Yes, they are. Sí, ellos son. They are in the water. Ellos están en el agua. Ok, una vez más voy a leerlo, así ustedes pueden ir pausando y repitiendo, así practican. Ok. Look in the bush. Look in the bush. Is it a lion? Is it a lion? No, it isn't. No, it isn't. It's a tiger. It's a tiger. Are they crocodiles? Are they crocodiles? Yes, they are. Yes, they are. They are in the water. They are in the water. Ok, prestamos atención. Los animalitos ya los estuvimos aprendiendo varias clases, entonces quiero que pronuncien bien los animalitos. ¿Sí? No se dice lion, se dice lion. No se dice tiger, se dice tiger. No crocodiles, sino cocodriles. Cocodriles. ¿Ok? Prestamos mucha atención. Los animalitos, por favor, tienen que estar bien pronunciados. Después nos podemos equivocar en alguna palabrita, no pasa nada, ¿sí? Pero lo más importante, prestamos mucha atención y lo practicamos. Ok, seguimos con la actividad número 2. La actividad número 2 no tenemos que hacer nada, solamente pay attention, prestar atención y copiar. ¿Por qué? Vamos a ver algo nuevo, que es las preguntas y las posibles respuestas. La pregunta dice, ¿Is it a lion? ¿Es eso un león? Y respondemos, yes, it is, usando estas mismas palabras, las usamos en las respuestas. Fíjense que is es la primera palabra de la pregunta, pero es la última de la respuesta. Y si ponemos que no, ponemos no, it
isn't. También ponemos el is, que es la primera de la pregunta, como última de la respuesta y le agregamos al final nt. ¿Sí? Cuando ponemos que no, atrás agrego nt. Ahora, si la pregunta está en plural, sería Are they crocodiles? ¿Son ellos cocodrilos? Yes, they are. Otra vez, usamos las mismas palabras de la pregunta para la respuesta. ¿Sí? Como are era la primera, are en la respuesta es la última. Cuando pongo que no, no, they are. Otra vez pongo este are, que era la primera palabra de la pregunta, pongo como última en la respuesta y le agrego nt. ¿Ok? Es importante recordar que usamos las mismas palabras de la pregunta para responder. Acá usamos are they en la pregunta y también usamos they are al revés en la respuesta. Pero nunca puedo usar it is, por ejemplo, porque acá tenía are. ¿Ok? Bueno, ahora que ya prestamos atención a eso, vamos a poder realizar la actividad número 3. Responde, dice. Usa yes, it is, o puede ser yes, they are, o no, it isn't, o no, they aren't, dependiendo cómo empieza la pregunta. Prestamos atención. Number 1. Dice, are they sad? ¿Están ellos tristes? Yes, they are. Fíjense que usé las mismas palabras. Number 2. Are they dogs? Number 2. Miramos el dibujito 2. Are they dogs? ¿Son ellos perros? No, they aren't. ¿Sí? Recuerden, cuando ponemos que no, al final agrego nt. Number 3. Are they boys? ¿Son ellos chicos? Yes, they are, o no, they aren't. Number 4. Are they blue? ¿Son ellos azules? And number 5. Are they pens? Are they pens? Y miramos el dibujito y respondemos yes, they are o no, they aren't. And that's it. Y eso es todo. Recuerden que una vez que terminan, le sacan una foto a su tarea y me la envían. También el video o el audio de la lectura. That's it. Terminamos. Kisses. Bye bye.